digo que estaba todo el mundo dándose la vuelta sobre sí mismo, porque aparentemente Abdelmalik, ¿se acuerdan? El hijo de Almanzor. Bueno, estaba prolongando sin complicación ninguna el poder omnímodo de su padre. Y sin embargo, bajo la superficie empezaban a moverse muchas cosas. Se movían muchas cosas en los reinos cristianos, donde se acentuaba la voluntad de resistencia. Y se movían también en Córdoba, donde las conspiraciones no menguan. Hay que prestar la máxima atención. El paisaje cambia con una velocidad extraordinaria. En 1004, Abd al-Malik ha controlado a los reinos cristianos. A todos les ha impuesto una tregua. El conde de Barcelona, Ramón Borrell, manda embajadas a Córdoba para negociar el rescate de cautivos. Los condes de Galicia y Castilla, Menendo González y Sancho García, respectivamente, piden a Abd al-Malik que arbitre entre ellos para ver cuál de los dos obtiene la tutoría del rey Alfonso V, todavía menor de edad. Córdoba puede afianzar sus posiciones en el Duero. Sin embargo, muy pocos meses después, todo cambia. Quizá porque en ese litigio por la tutoría del rey el moro apoyó a Menendo contra Sancho. Pues no es seguro que esa fuera la causa. Lo cierto es que en 1005 vuelve la guerra a los campos de España. Que es uno de los grandes misterios. ¿Por qué, si estaba todo pacificado por Abd al-Malik, vuelve la guerra? Bueno, pues el hecho es que la campaña de 1005 existió, que fue tremenda y que afectó especialmente a Zamora. Y no podemos ahorrar tinta para subrayar la crueldad del hijo de Almanzor, que verdaderamente es de libro. Es la propia crónica mora la que explica los hechos. Una tropa de 5.000 jinetes se lanza contra lo que quedaba de la ciudad de Zamora, arrasada años atrás. Allí no había más que unas míseras ruinas en las que malvivían algunos centenares de campesinos. Bueno, pues allí los moros, abro comillas, mataron a los hombres y apresaron a las mujeres y a los niños, dispersándose para saquear las llanuras del entorno de Zamora, del mismo modo que toda la región. Todo el país, sigue diciendo la crónica mora, fue saqueado. Esta tropa continuó su paseo por el territorio enemigo, incendiando, demoliendo, aprisionando y matando, provocando el más alto grado de inquietud. Fin de la cita. Pero madre mía, entonces el hijo era todavía peor que el padre. El hijo era todavía peor que el padre. El cronista moro canta esta hazaña con grandes ditirambos. Entre lo mejor del botín, 2.000 cautivos que iban a ser vendidos como esclavos. ¿Por qué Abd al-Malik golpeó sobre Zamora, un territorio vinculado directamente al rey de León? No hay que buscar demasiadas explicaciones de tipo político. Las expediciones de saqueo y rapiña formaban parte de la tónica habitual de Córdoba. Era un método para mantener sometidos a los cristianos, hubieran firmado tregua o no, y además eran el modo más rentable de mantener al ejército. Pero a pesar de tratarse de una cruel rutina, el ataque sobre Zamora nos indica muchas cosas. La primera, las relaciones entre León y Córdoba ya estaban rotas. La segunda, esta vez Abd al-Malik no exigió la presencia de tropas castellanas y eso significa que también las relaciones del dictador cordobés con el conde de Castilla estaban rotas, o al menos en periodo de desconfianza. La cosa es que después de golpear Zamora, Abd al-Malik vuelve sus ojos hacia el Pirineo, establece su base en Zaragoza y lanza sus tropas contra los condados de Sobrarbe, que entonces estaba bajo dominio de la corona navarra, y de Ribagorza. El control de Barbastro, una de las principales plazas fuertes de Córdoba en la Marca Superior, le permitió a Abd al-Malik una proyección anchísima hacia la Sierra de Arbe, hacia Insa, Sabiñánigo. Y lo que vamos a ver es lo mismo que en Zamora, pobres tierras de campesinos que se verán arrasadas, centenares de cautivos vendidos como esclavos. Y en Roda de Isávena los moros secuestran al obispo, que se llamaba Aimerico, carne de rescate. Ya lo creo. Mientras eso ocurría en la frontera, en Córdoba afloraba una nueva conspiración, la del visir Ibn al-Kata. Este caballero era un árabe al que Abd al-Malik había entregado la dirección de la administración del califato. Se trataba pues de un hombre fiel al nuevo dictador de Córdoba. Parece, sin embargo, que Ibn al-Kata era demasiado sensible a las sugerencias de la aristocracia árabe. En Córdoba seguían gozando de mucha influencia las grandes familias de la clientela omeya, como los Banu Judair y los Banu Futais. Estos viejos linajes veían con malos ojos a Abd al-Malik, a quien consideraban un advenedizo. Tampoco soportaban a los eslavos, tan influyentes en el ejército y en la corte, y que sin embargo no dejaban de ser esclavos libertos de origen cristiano. Y por último, detestaban cada vez más al impotente califa Hisham, a quien consideraban, y con razón,
como un pelele incapaz de hacer valer la autoridad califal. Objetivo de los conspiradores, eliminar a Abd al-Malik y a Hisam en un mismo movimiento y elevar al trono del califa a un omeya, a Hisam Abd al-Jabbar. También se llamaba Hisam, nieto de Abderramán III. El hijo de Almanzor descubrió el complot y sin perder un minuto hizo ejecutar al visir Ibn al-Kata y al pretendiente omeya. De manera que a Abd al-Malik se le empiezan a juntar problemas en Córdoba y problemas en el norte, y a partir de este momento, de repente, le aparece solo una obsesión: Castilla. Y contra ella se dirigirá enseguida, y además va a poner toda la carne en el asador. No sabemos exactamente por qué el nuevo dictador de Córdoba se concentró tanto en la frontera castellana. Las fuentes no nos lo dicen. Las crónicas moras dicen que Sancho, el conde de Castilla, había organizado una coalición cristiana. Bueno, ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Con quién? Tampoco lo sabemos. Lo único que nos consta es que en el verano de 1007 Abd al-Malik envía sus ejércitos contra la posición de Clunia, en Burgos, que había vuelto a ser tomada por los cristianos. La expedición fue un éxito para los musulmanes, pero la victoria no debió de ser tan rotunda como la pintan las crónicas árabes, porque muy poco después, en otoño, el dictador de Córdoba tiene que volver a salir de la capital para sofocar otro levantamiento en el Duero. Ocurrió en un lugar llamado San Martín, que probablemente corresponde a San Martín de Rubiales, cerca de Roa. Ignoramos por qué era tan importante esta fortaleza, pero debía de serlo mucho cuando Abd al-Malik abandonó Córdoba en invierno, cosa insólita, para lanzar una ofensiva. Las huestes de Abd al-Malik sitian el castillo. La posición de los defensores era desesperada, muy pocos frente a un ejército excesivamente superior en número y potencia. Y lo que cuenta la crónica mora luego es simplemente brutal. Después de 9 días de asedio, la guarnición de San Martín propone a Abd al-Malik un armisticio. Los cristianos proponen entregar la plaza si se respetan sus vidas, no solo las de los soldados, sino también las de los cientos de mujeres y niños refugiados tras los muros. Abd al-Malik finge aceptar. Los cristianos abren las puertas y entonces el caudillo moro penetra en la fortaleza y ordena separar a los hombres de las mujeres y los niños. Los hombres desarmados serán todos asesinados allí mismo. Las mujeres y los niños serán repartidos entre la soldadesca mora y vendidos como esclavos. Era diciembre del año 1007. Es la crónica mora la que lo cuenta. Esta nueva campaña de Abd al-Malik deja un balance ambiguo. Por un lado, los moros golpean duro en Castilla y toman la posición clave de Clunia, la actual Coruña del Conde, cerca ya de Burgos, con lo cual suben muy al norte la línea de presión sobre la repoblación cristiana. Pero lo cierto es que Sancho seguía rebelde y Abd al-Malik no había podido cazarle. Más aún, tan palpitante debía de ser la rebeldía castellana que el caudillo moro tiene que volver al Duero en pleno invierno. ¿Y qué le estaba pasando a Abd al-Malik, que no conseguía dominar a Sancho? Bueno, no es fácil de entender, y los próximos días vamos a ver cosas asombrosas. De momento lo que estamos viendo es una cosa importante, y es que el ejército de Córdoba está comenzando a dar muestras de debilidad. Sigue siendo numéricamente invencible, pero es como si estuviera empezando a dejar de funcionar, como si algo en su interior se atascara. ¿Qué estaba fallando? Pues sin duda su cohesión. El ejército del califa, recordémoslo, estaba formado por 3 grandes grupos. Uno era el de los bereberes reclutados masivamente por Almanzor, que eran fieles a los amiríes, es decir, a Almanzor y familia, y por tanto a Abd al-Malik. El segundo grupo era el de los eslavos de la guardia, recordemos, esclavos de origen cristiano que se islamizaban y entraban en el ejército. Bueno, estos eran fieles ante todo al califa, y además había un tercer grupo, además de bereberes y eslavos, que eran los árabes. Los árabes, que eran muy buena parte de ellos de origen muladí, es decir, hispano-musulmán, y que se consideraban a sí mismos como los auténticos representantes de la tradición andalusí. Cada uno de estos grupos tenía sus propias aspiraciones. Almanzor, en su día, había tomado la providencia de juntar unos grupos con otros en sus huestes para evitar que formaran bloques homogéneos, pero la propia dinámica de las cosas fue llevando a que todos y cada uno de ellos se agruparan según sus afinidades tribales y políticas. Bueno, pues estas diferencias iban a tardar muy poco en convertirse en causa de conflicto. Y vamos ahora a un momento decisivo.
en la primavera del año 1008, porque en la primavera de 1008 Abdelmalik, obsesionado con aniquilar a Castilla, prepara una nueva ofensiva. Tiene que ser la definitiva, la ofensiva final, pero nada va a salir como el dictador de Córdoba espera. Mañana lo veremos.